Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Económico. Ya saben que aquí trabajamos para tenerles informado de todo lo relevante en materia de dinero y en materia de economía. Y empezamos con el repaso al IBEX 35 levemente teñido de rojo, con unas bajas, aunque limitadas, pues significativas. Vamos a contarlas porque hay pocos mercados en Europa que tengan bajas, Milán, Madrid, y hay otros que, pues como Londres, destacan por comportamientos mucho más brillantes. Si creen ustedes que porque no juegan a bolsa, lo que pasa en ella no les afecta, están en un error. Les afecta y mucho. Vamos con el cierre del IBEX, porque esta es la dictadura de los mercados. 9.258 puntos, como les contaba, en rojo, menos 0,02%, o sea, un cierre relativamente aceptable, pero, en fin, no está en amenaza el 9.200, que es lo que a todos nos pondría de mal humor. Vamos con los tres valores que hemos destacado de la jornada de hoy, no porque suba mucho, sino, bueno, en el mayor de los casos, el que sube es Cellnex, como ayer, como les señalábamos ayer, esta compañía pues de telecomunicaciones, de seguridad, en fin, cierra 24,18, gana 2,03%, en una posición roja y por lo tanto de pérdidas, Red Eléctrica Española, que ha sufrido el impacto de unos técnicos de Deutsche Bank que aconsejan vender. Y como aconsejan esos técnicos y son bastante reputados, pues el valor lo resiente. 18,46 y baja un 1,86% en la jornada. ENCE, que es una de las empresas de Europa que se caracteriza por su aplicación en desarrollos de la celulosa y de las renovables a partir de la madera. 6,35 en el cierre, en rojo, 2,99% de pérdidas en el día de hoy, en este martes 6 de marzo. Los fundamentales de la economía española. El Producto Interior Bruto lo medimos trimestralmente, la aportación del último trimestre 0,7%. Ya nos gustaría que fuera más. El IPC, la inflación, los precios, último dato, el de enero, una aportación a esa inflación de un 1%. El desempleo, o como vulgarmente le llamamos, el paro, que ayer dimos los datos del paro y ha consolidado 14,55% de la población activa desempleada, que no es poca cosa. El Euribor, para la gente que está buscando hipoteca, para la gente que se plantea qué hacer, en los últimos 12 meses ha tenido una evolución negativa y está en 0,108, pero negativo. Bueno, pues hasta aquí los fundamentales, la tiranía de los índices de la bolsa, y ahora les tengo yo que hablar de tres valores. Bueno, de tres valores o de tres noticias en el sumario del día, que lo son. En primer lugar, los bonos del Corte Inglés se han disparado a más de un 3% en lo que llevamos del 2019 y previsiblemente se colocarán antes de lo previsto, bastante antes de lo previsto. La empresa que preside Jesús Nuño de la Rosa, el que ven ahí en pantalla, emitió 600 millones de euros en una primera intento de financiar la recuperación de sus deudas. Luego lo ampliaron en 90 más, así que 690 millones en total, y parece que los mercados aplauden las desinversiones de esta, que es la marca comercial más famosa de España y también una de las que genera más empleo. Las desinversiones han ascendido a 350 millones. Vamos a hablar ahora de Naturgy. Naturgy, que antes era Gas Natural Fenosa, celebraba hoy junta de accionistas, esta mañana. Esa junta ha aprobado el reparto de un dividendo total de 1,30 euros en efectivo por cada acción, con cargo a los resultados de 2018. Por cierto, un dividendo que aumenta un 30% el del año anterior. La compañía que preside este señor que ven ahí en pantalla, Francisco Reynés, aprobó reducir el capital social en 19 millones de acciones. Naturgy prevé inversiones durante este año 2019 de unos 2.000 millones de euros, de las cuales 1.400 millones se van a hacer en España. Y también hay un asunto macro importante, que es China. Vamos a hablarles de China porque después de las reuniones larguísimas del Consejo Nacional del Pueblo del Partido Comunista China,
han tomado unas medidas contra el estancamiento de su economía, que ya era una preocupación que afectaba a sus poderosos líderes. De momento, ¿qué medidas han tomado? Que algunos les recordarán las medidas que tomaba Reagan en la economía americana. Bajar impuestos e incrementar la inversión pública, una especie de plan de inversiones en el país que seguro que lo necesita. ¿Con eso qué quieren o qué pretenden conseguir? Pues el gobierno de Pekín cree que si lleva a cabo este plan, rebaja de impuestos, más inversiones, más empleo, más tal, en carreteras, puentes y pantanos y todas estas cosas, volverán a sendas de crecimiento de entre el 6 y el 6,5% este año. Bueno, y dicho esto, vamos con nuestros invitados a la tertulia de La Barandilla, que cada noche pues nos trae invitados de lujo. En este caso, don Joaquín Robles, analista de XTV, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. En esta su primera intervención en el programa. Don José Luis Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Don José Luis, jefe de estudios del sindicato USO. Vamos a empezar, si les parece a ustedes, por China. ¿Qué les ha parecido? ¿Es relevante esta información de las decisiones que toma el Partido Comunista Chino? Sí, ya lo estábamos viendo venir durante los últimos años. La economía china, ya vimos a principio de año cómo creció a ritmo anual más bajo de las últimas 3 décadas, desde 1990. También tuvo el peor comportamiento trimestral desde 2008 y es algo que se viene desarrollando desde 2010, esta desaceleración. Lo que se ha visto agravada es ahora con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estas medidas de estímulo no son nuevas. El gobierno chino, cada vez que ve que su economía desacelera, inyecta capital, ya sea a los bancos, a la economía. Ahora lo vemos con esa rebaja de impuestos y va a ser muy importante, ¿no?, el desenlace de la guerra comercial. ¿Reacciones en las bolsas asiáticas a este pronunciamiento neoliberal del Partido Comunista Chino? Son mixtos, ¿no?, porque por un lado es buena noticia, ¿no?, que el gobierno intervenga e inyecte capital en el sistema, pero también por otro es malo porque podría empeorar, ¿no?, las perspectivas de crecimiento de cara al futuro. Don José Luis, es bien sintomático que esta tensión pues, se venga a disolver, la de la guerra comercial con Estados Unidos, justo con anuncios como este. Bueno, yo creo que al final hay una parte del teatro, ¿no? Es decir, yo creo que entre Estados Unidos y China hay bastante teatro porque al final tienen un entente comercial necesario, ¿no? Es decir, seguramente ahora mismo Estados Unidos necesita más de China que al revés. Digo, en todo caso, China sí que necesita colocar fuera algunas de las cosas. Porque China, que es el principal tenedor de deuda de los Estados Unidos. O sea y de España no sé si por ahí le han dado. Por ahí, o sea que un poquito tiene, ¿no? Pero fijaros al final que el gran problema que tiene China al final y que está de alguna manera frenando ese crecimiento es la demanda interna. Es decir, que es que no hay capacidad de consumir en la propia China y por tanto China ha tirado mucho cuando ha jugado en el exterior, ¿no? Entonces eso se va frenando y a partir que tienen que hacer es inyectar liquidez a los ciudadanos chinos para que puedan de alguna manera dinamizar su consumo interno. Y este es el hándicap y esto es lo que tienen por delante. Fijaros que esto lo que va a llevar consigo es un crecimiento del déficit casi de 3 puntos. Es decir, van a incrementar el déficit público en torno a un 2,8 o un 3%, ¿no? Es decir, oiga, si eso lo hiciésemos aquí, nos estaríamos tirando los pelos de la cabeza, ¿no? Lo que diría Moscovici, que es nuestro supercicuta en la Unión Europea. Se llevaba mal con Guindos, pero no creo que se lleve mucho mejor ahora con los chicos de Sánchez, ¿eh? O sea que el déficit, la deuda, el control presupuestario, hombre, las sendas de lo que es Europa, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, me parece que lo que no hay que olvidar es que China es una economía al final intervenida. Quiero decir que no olvidemos un país comunista, es un régimen totalitario y que por tanto todo se dirige tanto este hipotético crecimiento y bueno, no olvidemos que a mí ya me da la risa, ¿eh? Es decir, acelerando China y ir creciendo en torno al 6,5% cuando aquí estamos por debajo del 3%, bueno, pues vale, o sea... Por cierto, usted que sigue el control de lo macro, previsiones de que el finlandés que viene a sustituir al tío Mario Draghi, yo le llamo tío porque nos salvó de una buena, de que pueda hacer algo con los tipos muy inconveniente para España, no están en el horizonte, ¿no? Yo creo que de momento no, es muy complicado. Veremos este próximo jueves que se revisan perspectivas, pero las perspectivas la verdad son muy malas. Hemos visto peor crecimiento y peor dato de inflación prácticamente de los últimos años. Yo creo que tenemos casi seguro que no va a haber subidas de tipo durante este año y como la economía siga desacelerando, muy probablemente durante el próximo año tampoco. Las economías, que no solo la nuestra, lamentablemente. Sobre todo yo creo que la alemana es un punto de referencia en todas estas cosas. Es decir, lo que hace el Banco Central Europeo mira bastante a cómo está el patio en Alemania, ¿no? Y Alemania no está para tirar cohetes, ¿no? A partir de ahí yo creo que no se van a lanzar a subir tipos más allá que empecemos a hablar del último cuatrimestre del 2020, si empiezan. Vale.
Para eso queda mucho. Por cierto, que yo quería comentarles, a menudo nos olvidamos de la prima de riesgo. Bueno, pues no siempre nos olvidamos. Hoy vamos a hablar un poquito de la prima de riesgo, solamente para referirles que le pasa como a la espuma de la jarra de cerveza, que ayer se encaramó por encima del 100, hoy parece que está algo por debajo del 100. En cualquier caso, no son valores preocupantes, pero hay que tener siempre la prima de riesgo en el retrovisor. Vamos a ver si entre los tres somos capaces de contarles a nuestros espectadores qué pasa con este nuevo resurgir de los bonos. Hemos hablado antes de bonos del Corte Inglés, 3% en lo que va de año, un éxito en la emisión, una emisión amplia, 690 millones, para recomprar deuda, para, digamos, poner en forma la musculatura de la deuda de esta gran compañía en términos de empleo, en términos de casi todo, de unidad de mercado y de tantas cosas, qué sé yo. Y, por cierto, bonos también los que ha emitido, o los que va a emitir, mejor dicho, Telefónica, 2.300 millones, con un propósito bien parecido: recomprar antiguas emisiones caras y ponerlas en un valor mercado, ¿no? Explicación de estas decisiones estratégicas empresariales. Bueno, yo creo que al final la decisión principal es aprovechar el entorno en el que nos estamos moviendo, por si acaso empeora. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos financiando a tipos muy bajos, y el poder emitir deuda para bajar ese coste medio que se tiene en las empresas, pues siempre es interesante, ¿no? Lo estamos viendo con el Corte Inglés, que está aprovechando esta mejora, ¿no?, de las perspectivas, sobre todo después de ese cambio estratégico en el que está desinvirtiendo, ¿no?, en infraestructuras no estratégicas, y luego también potenciando esa venta online. Y lo vemos también en Telefónica, ¿no?, que precisamente desde el cambio de presidente es su principal obsesión, ¿no?, desinvertir en activos no estratégicos. En el buen sentido del término, ¿eh? De alguna manera, decir, adaptarse a los nuevos tiempos. Es decir, que yo creo que estas empresas que son, bueno, que llevan muchísimos años funcionando y con una alta rentabilidad, ven que, oiga, o hacen ahora el cambio o no lo hacen, ¿no? Es decir, precisamente por los tipos como están, que esto de aquí a 2 años no van a tener este chollo, y a partir de ahí cosas que tienen a tipos altos, bueno, cambiarla por tipos más bajos. Y, hombre, yo creo que quitarse fundamentalmente de inmuebles que están siendo muy poco rentables, o algunas divisiones que no dan juego, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Corte Inglés, la división de óptica, ¿no? El caso de Telefónica, soltar algunas cosas para recomprar y, por tanto, mejorar su posición y en el interno, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí, hombre, cuando estas dos empresas, que son muy estratégicas para nuestro país, juegan de esta manera, pensemos si la cosa, bueno, no es que esté mal, pero desde luego a largo plazo no nos vienen bien dadas, ¿eh? Tomen nota en la libretilla de las cosas estratégicas. Les contábamos el otro día reducciones de endeudamiento. Hablábamos, pues, de ACS, hablábamos de Repsol, bueno, muy importantes opciones estratégicas que seguramente, pues, redundarán en una remusculación de esas compañías y uno ofertarse al mercado habiendo transformado, pues, en el caso de ACS no tienen deuda. No tienen deuda, ¿eh? Han cerrado ese capítulo que era uno de las piedrecitas en el zapato de Florentino Pérez. Bueno, señores... Bueno, algunos le hemos ayudado, ¿no? Algunos le hemos ayudado, sí. El tema Castor y alguna cosa más hemos pagado. No pensaba sé, ¿no? que usted iba a hablar ahora de Messi, por un momento. Bueno, sí, el tema Castor, ¿eh? es muy interesante porque, les digo, hay un drama judicial espectacular. Hay 3 entidades, Santander, Bankia y CaixaBank, que le compraron los derechos indemnizatorios a la filial de ACS que hizo este asunto en Castellón, frente a las costas de Vinaroz. Se trataba de aprovechar un viejo pozo petrolero agotado y hacer ahí un depósito que lo requería Europa. Europa dijo, todos los países tienen que tener el 20% de su consumo de gas en un almacén para evitar un bloqueo en un momento de alguna guerra, alguna historia. Muy bien. ¿Quién lo hace? Florentino dice, no te pagaremos, te daremos la concesión. Florentino se preocupó, buscó la financiación y lo hizo. Luego aquellos movimientos sísmicos y tal. Bueno, al final 3 entidades financieras han heredado el derecho indemnizatorio. De hecho, han empezado a cobrarlo de nuestro recibo del gas, ¿eh? Ojo. Y esos 1.350 millones que hay que pagar a la compañía, que ahora ya no es ni de Florentino, ahora es de, échale guindas al pavo, ahora es de la compañía Enagas, que es una compañía pública. Bueno, pues hay unos señores de una plataforma que están en contra de todo esto y han obtenido del Tribunal Constitucional una declaración de nulidad de lo acordado, que es la indemnización. ¡Guau! Y a partir de ahora, ¿qué? Dice, pues ahora la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia les ha dicho a las 3 entidades, vayan devolviendo los 140 millones que han cobrado de los recibos del gas de los españolitos. Y hay un lío monumental. Una cosa bárbara. Solo pasa en España ese tipo de cosas, la verdad es que sí.
Hombre, es que se firman a veces cláusulas, no sé si llamarlas abusivas, pero desde luego algunos no pierden nunca, ¿no? No, este era un contrato absolutamente leonino, tremendo. que cuando el PP llegó al poder se estiraban de los cabellos, porque, oye, ¿cómo han podido firmar esto los anteriores? Que lo intentaron llevar a la justicia para que lo anulase y que les dijo, la justicia dijo, mire, si no le han secuestrado ningún hijo, este contrato es válido, de toda validez, paguen y callen, ¿no? Bah. Cosas que solo pasan en nuestro país. Yo tengo mucho interés en analizar la situación de los grandes valores de la bolsa, que son los bancos. Los bancos son a la bolsa lo que el corazón y los pulmones a los seres humanos, tanto en su capitalización, que es muy intensa, como en que cuando los bancos en España se resfrían, estornuda todo el sistema, el IBEX 35 en su conjunto. Empezamos, si les parece a ustedes bien, por el Banco Santander, que ha hecho una cosa original y que yo les quiero contar. El banco de Ana Botín resulta que ha decidido una especie de bonus para 250 empleados estratégicos, 250 cracks que van a ser claves para digitalizar la actividad bancaria. Bueno, 30 millones en el caso más elevado de bonus para evitar que se fuguen esos cerebros del banco. El Santander capitaliza 68.000 millones de euros en la bolsa española y se ha traído a un tío de Google, un fenómeno de estas cosas que se llama Cacié. Bueno, pues con esto y algún disgusto que tiene la señora Botín respecto a los cocos, para entendernos, ¿qué son? Bonos contingentes convertibles. ¿Y eso qué son? Para entendernos también. Pues son, ¿qué les diré yo? Una especie de preferentes, pero en un mercado mayorista. Han dicho que no lo van a devolver, el mercado estaba esperando que lo hicieran y algo de eso le está afectando al Santander, ¿no? Sí, exactamente. En un primer momento yo creo que es la estrategia que están siguiendo los principales bancos, la digitalización y más sobre todo en este entorno que estamos viendo en el que el margen de intereses es tan bajo que la rentabilidad, ¿no?, del negocio ordinario de los bancos es cada vez más difícil de superarlo. Estamos viendo las últimas presentaciones de resultados y seguramente por lo que está haciendo el BCE va a continuar así mucho tiempo. Ya estamos viendo a BBVA desde hace muchos años, ¿no?, incrementar este tipo de inversiones y luego también respecto a los cocos, pues bueno, esto ya afecta más, ¿no?, al mercado institucional, habrá ciertas cláusulas allí pues que a lo mejor permitan no pagar, ¿no?, este tipo porque estarían ligados a algún tipo de negocio. Unos bonos curiosos estos. Sí, no, pero al final eso no afecta al común de los mortales, sino afecta a alguno que es muy mortal, o sea, bueno, que son entidades de bastante entidad, ¿no? Es decir, que el cliente habitual no le va a pillar, o sea, esto es a gente que tiene unas grandes inversiones, mayoristas, y por tanto al final lo que se les va porque se le... Pero sí que me parece que es muy importante todo el tema de la transformación digital, es decir, el cambio de negocio. Algunos lo han visto antes que otros. Y lo que está claro es que cada uno que mire, es decir, el paso por las distintas sucursales u oficinas cada vez es menor. Y a partir de ahí, porque todos rentabilizamos nuestro tiempo, señor, y esto es un tema clave, ¿no? Es decir, Santander tiene, por ejemplo, 32 millones de clientes digitales en el mundo. Que se dice pronto. Vamos a la casa del BBVA. En esa casa se viven evidentes tensiones después de conocerse las actividades contratadas al excomisario Villarejo. Ya saben ustedes, los pinchazos, los seguimientos, todo esto. Asombra, según nos cuenta nuestro espía paraguayo en el BBVA, asombra la proximidad del hombre que hizo la transformación digital en el BBVA, Carlos Torres, que ahora es el presidente, por decisión de Francisco González. Digo, asombra la proximidad y las reuniones de continuo entre ambos y el buen rollo, podríamos decir, sobre todo después de que la AEB y la Comisión Nacional del Mercado de Valores hayan instado al banco a terminar sus informes internos y a cortar, a sellar, a bloquear el impacto reputacional de esas actividades contratadas con Villarejo, ¿no? Sí, no, pero además yo creo que esto ya urge, ¿no? Es decir, simplemente, bueno, porque nos parece decir que no todo vale, ¿no? Es decir, hombre, uno puede pensar que los negocios se pueden hacer muchas cosas, pero hay cosas que cuando hay indicios claramente de actividades delictivas, eso hay que cortarlo y eso hay que pagarlo. Es decir, yo no quiero decir que al señor a Francisco González le pase nada, no tengo ya a estas alturas, ya está jubilado, pero lo que no puede ser es que siga manteniendo un cargo, aunque sea honorífico en ese banco, ¿no? Primero porque ha jugado con un dinero que no era suyo, que es de los accionistas, y eso me parece que es muy importante. Y ese tipo de responsabilidades, yo no quiero hablar de responsabilidades penales, pero entraremos en el equivalente de la responsabilidad, ¿cómo se llama? Reputacionales. Bueno, ya veremos. Y si hay penales, digo... Hay un centenar de querellas, y algunas de ellas muy importantes, por Arenillas, por Miguel Sebastián, por Luis del Rivero.
En fin, que eso ya veremos en qué se sustancia. Que atenta directamente, ¿no?, contra la buena reputación de mucha gente, ¿eh? Un banco que capitaliza 35.500 millones de euros, que se dice pronto. Sí, exactamente, y por suerte esta situación no le está castigando, ¿no?, en la evolución, está un poco a expensas, ¿no?, de las perspectivas económicas, que yo creo que ahora mismo es lo que más miran de cerca los bancos, porque en este entorno de tipos cero, como la economía empieza a descarrilar, pues va a ser el sector otra vez que más va a sufrir, y más cuando la banca alemana y la banca italiana vuelve a estar en dificultades. Bueno, tenemos otro espía paraguayo, esta vez en Che, CaixaBank. La entidad de origen catalán va a hacer cambios pronto en su consejo de administración y nosotros les vamos a anticipar algunos de ellos. Uno de los pensadores más controvertidos de Europa es el francés Alain Menck. Menck a la francesa, en español es Mink. Bueno, pues Alain Menck o Mink, como ustedes prefieran, va a abandonar el consejo de administración de CaixaBank, donde llevaba desde 2007, cuando la entidad entonces llamada La Caixa abría oficinas de representación en París, y tal vez por eso. No quiero yo adelantar que sea por eso o no. La clave para nosotros es quién va a sustituir a Alain Menck o Mink, como quieran, y el agraciado parece que va a ser Marcelino Armenter, actual director general de CaixaBank, presidente del Banco Valencia, que es una de las entidades, digamos, recientemente adquiridas por el grupo CaixaBank, y que se le considera un hombre de absoluta fidelidad a Isidre Fainé, que es el líder empresarial de ese grupo, a pesar de que ahora está en posiciones un poco más de retaguardia. Pero en cualquier caso, cambios en la administración. La Caixa capitaliza 18.500 millones y algunos se quejan de que el valor es poco alegre. Bueno, es verdad que sufrió mucho durante el año pasado, ¿no? Cayó más de un 20%, prácticamente igual que el Banco Sabadell. Este año parece, ¿no?, que se está recuperando con subidas del 5%, pero al final sigue expuesto a los mismos problemas que tiene el resto de la banca española, y quizá un poco más porque la exposición de CaixaBank es plenamente a España, ¿no? Otros bancos pues tienen otras unidades de negocio más diversificadas. Sí, además parecen haber remitido en cualquier intento de tener cosas fuera. Perdieron algo de dinero en China y creo que eso les sirvió como para decir experimentos, pero con gaseosa. Último de nuestras paradas en el sector bancario español, el Banco Sabadell. Nuestro espía paraguayo en el Banco Sabadell nos habla de que vuelven a sonar rumores de fusión con Bankia, que esto suena cíclicamente cada 3 o 4 meses, y en este caso, ¿cuál es el asunto? Pues lo de casi siempre, la necesidad de que el Banco Sabadell, que preside Josep Oliu, pues tenga más musculatura por dos asuntos: el Brexit y el impacto sobre su filial, la City, que se llama TSB, y que, por cierto, no es un impacto que solamente traiga el daño del Brexit, sino que trae un daño en el macuto propio, porque hace aproximadamente un año tuvo un problema informático tremendo y muchos clientes del TSB, filial del Sabadell, no podían sacar dinero de sus cuentas, ni sacar, creo que meter tampoco. De eso ha generado multas, advertencias y sobre todo un daño también de la reputación del banco en el Reino Unido. ¿Qué les parece el valor? Bueno, la verdad que el valor se está comportando igual que el resto, como veníamos comentando, con ligeras subidas, ¿no?, en torno al 3-4%. Es verdad que este valor tiene la particularidad de que una de sus filiales es el 6º banco comercial en Reino Unido, por lo que sí que tiene muchos intereses en ver cuál va a ser el desenlace final del Brexit. Pero bueno, después de haberlo visto cómo ha caído en este mes de febrero a 0,80 céntimos, prácticamente mínimos de los últimos 5 años, hemos visto una fuerte recuperación en las próximas sesiones, ya se sitúa por encima del euro. Qué bueno sería que hubiera un banco medio grande, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que están compitiendo, ¿no?, por quién es el tercero en discordia, y a partir de ahí parece que una apuesta para poder ser el tercero es también tener alguna cuestión o alguna parte del negocio fuera de España, y eso fue la opción que tomó en su día el Sabadell, no solamente ya con el Reino Unido, sino incluso Portugal y en algunos otros sitios también salieron a hacer sus aventuras. Sí. Bueno, ahí la Caixa se ha quedado un poquito más rezagada en este plano, y es donde están jugando. Igual pasa con Bankia, ¿no? Al final, bueno, ¿quién será el tercero? Pues va a ser el fruto de alguna fusión. Yo no sé ya, entre los tres, digo, por aquí metamos también el paquete Bankia, que sería el tercero en discordia. Bueno, pues ahí podemos jugar cómo se hermanan, de 2 en 2, y a partir de ahí vemos cuál es el resultado de ese hipotético tercer banco, ¿no? Señores, no tenemos tiempo para más. Yo tengo tiempo para recordarles que hay un correo que se llama pulsoeconómico@eltorotv.com, donde ustedes pueden preguntarnos cosas. Por ejemplo, voy a responder una de las preguntas, de la primera que tuvimos,
premio. Isidro Dalmau, desde Barcelona, nos preguntaba cuál es el criterio de selección del IBEX 35. Pues, señor mío, los valores más líquidos, no los más grandes, los más líquidos. Y nos vamos con una frase de Bill Gates en este caso. Si tú naciste pobre, no es tu culpa. Ahora, si te mueres pobre, entonces a lo mejor sí. Hasta mañana a las 8 en punto. Ya saben que el dinero no duerme nunca.